Saludos hermanos, Dios les bendiga poderosamente. De nuevo me pongo en contacto con ustedes aquí delante de la cámara del teléfono para saludarles, ¿no? ¿Verdad? Más me gustaría hacerlo de manera personalizada, cara a cara, pero dado que estamos en esta situación de alarma, pues bueno, no queda otro remedio sino hacerlo así. Así que damos gracias a Dios que estamos bien y que marchamos para adelante con la ayuda del Señor. Como sabemos, pues todo el mundo se ha parado y de lo más que se habla ahora mismo es del coronavirus. En todo el mundo entero se está hablando muchísimo acerca del coronavirus y la gente se están haciendo preguntas. ¿Dónde está realmente el origen del coronavirus o del COVID-19, que así también se le llama? Y tenemos que decir que a ciencia cierta nadie lo sabe. Unos dicen que el origen del coronavirus está en la carne de los murciélagos que se vendían allí en un mercado en Wuhan, en China. Otros dicen que es un virus producido en los laboratorios biológicos en los Estados Unidos, como si fuera un arma biológica para atacar a las naciones enemigas. Otros dicen otras cosas, otras teorías diferentes. Pero nosotros como cristianos, ¿a quién le vamos a creer? A los hombres naturalmente no le podemos creer. No tenemos tampoco elementos de juicio serios para poder creer a unos o a otros con sus diferentes teorías. Solamente Dios sabe dónde realmente está el verdadero origen del coronavirus. Los hombres pues sacan a la luz opiniones, conjeturas, etcétera, y las hay para todos los gustos. Pero la pregunta que nosotros los cristianos nos debemos de hacer no es dónde se originó el coronavirus y por quién fue originado. La pregunta correcta es ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del coronavirus o del COVID-19? ¿Dice algo la Biblia acerca de eso? Pues claro que la Biblia habla, porque la Biblia, como saben todos ustedes, es un libro que está de plena actualidad. Jesucristo profetizó hace 2000 años. En Mateo 24 tenemos las profecías de Jesucristo y bueno, pues se están cumpliendo delante de nuestros ojos una y otra también. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que aquí vemos muchos falsos cristos que se han presentado y van a seguir apareciendo muchos otros por ahí. En el versículo 6 del mismo capítulo 24 dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces vemos guerras, rumores de guerras, naciones enfrentadas las unas con las otras, las naciones capitalistas enfrentadas con las comunistas y las comunistas con las capitalistas, y en fin, vemos siempre diferentes opiniones y diferentes enfrentamientos. En el versículo 7 de ese mismo capítulo dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea que en el verso 7 habla claramente de que habrá pestes, ¿verdad? ¿A qué se refiere la profecía de Jesucristo cuando Él habla de que habrá pestes? Pues Jesucristo está profetizando claramente acerca de los dolores de parto que va a experimentar, o que mejor dicho ya está experimentando esta tierra antes del rapto de la iglesia. Entre los diferentes dolores de parto, como son guerras, hambres, terremotos, falsos profetas, etcétera, etcétera, tenemos lo que se llaman pestes, ¿verdad? Pestes son epidemias, pandemias, virus, enfermedades nuevas como el SIDA, la fiebre aviar, el ébola, la malaria, el dengue y tantas otras pestes o enfermedades que se están manifestando en la actualidad en este mundo en el que nos ha tocado vivir. Todos sabemos que cuando una mujer va a dar a luz
desde el día anterior al parto ya comienza a venir lo que se llaman los dolores de parto. Y hay que preparar rápidamente todo el ajuar porque viene o va a nacer el bebé. Y esta tierra está teniendo dolores de parto cada vez más seguidos. Con tantas pestes, tantos virus y enfermedades modernas, eso nos dice que Cristo ya viene pronto. ¿Qué debemos hacer ante la inminente venida de Cristo? Pues evidentemente lo que todos ya sabemos, tenemos que estar preparados, tenemos que tener una conciencia limpia y pura de todo mal pensamiento, de todo deseo mundano, de todo pecado, del orgullo, de la vanidad. Y como saben todos ustedes, hemos predicado centenares de mensajes y todos esos mensajes están colgados en la página web de la Iglesia Doctrina Cristiana. Mensajes que sin santidad nadie verá al Señor, que eso se ha predicado muchísimo. No es cuestión de volver a predicar lo mismo que ya se ha predicado. Es cuestión de practicar, no de predicar, sino de practicar lo que ya sabemos que debemos hacer para estar preparados cuando suene la trompeta y anunciando la venida de Cristo, naturalmente. Las profecías de Jesucristo y de los profetas ya están cumplidas, todas ellas. El mundo se está preparando para que se manifieste el anticristo una vez que se haya producido el rapto de la iglesia. Las Naciones Unidas en la actualidad son solo un órgano consultivo, sin ningún poder, sin ninguna autoridad sobre las naciones de la tierra. A las Naciones Unidas se le puede consultar qué es lo que hay que hacer con los problemas mundiales, en la economía, en el calentamiento de la temperatura de la tierra, en cuanto a las guerras, el hambre, la ecología, etcétera, etcétera. Las Naciones Unidas solo pueden dar su opinión, pero no pueden desautorizar a los gobiernos de los diferentes países de la tierra porque no tienen autoridad para eso. Pero cada vez son más los políticos y los sabios que están por la labor de establecer un gobierno a nivel mundial para resolver los problemas mundiales como por ejemplo el calentamiento global, la economía, los residuos nucleares y tantos problemas que afectan a todos los países de la Tierra. Las Naciones Unidas ya tienen miles de conferenciantes o de conferencistas, como le quieras llamar, por todas las universidades, colegios y asociaciones en la Tierra, dando conferencias para hacerle ver a las nuevas generaciones la necesidad de un gobierno mundial para poder resolver, obviamente, los problemas mundiales. Quieren transformar la educación para cambiar la forma de vivir. Eso es lo que pretenden las Naciones Unidas, es decir, cambiar el sistema educativo para establecer un sistema educativo mundial con leyes internacionales. Las Naciones Unidas persiguen ese gobierno mundial. Ahora son solamente un órgano consultivo al que se le pueden hacer consultas, pero pronto los gobernantes de los diferentes países de la Tierra llegarán a ponerse de acuerdo para que las Naciones Unidas dejen de ser un órgano consultivo para convertirse en un gobierno mundial con poder para legislar, es decir, para hacer nuevas leyes y derogar las viejas leyes nacionales. Quieren también un poder judicial, es decir, que tenga una red de jueces por toda la tierra y esos jueces o tribunales internacionales tendrán más poder que los jueces nacionales. Y también un poder ejecutivo, poder policial para aplicar las leyes internacionales por encima de las leyes nacionales. Es decir, que las Naciones Unidas llegarán a tener esos tres poderes internacionales: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Ese futuro gobierno mundial de las Naciones Unidas podrá establecer una moneda mundial, leyes ambientales, leyes sociales, leyes religiosas, leyes ecológicas. Y no nos debe extrañar, por lo tanto, que la crisis sanitaria del coronavirus puede ser, no digo que sea, sino que puede ser un ensayo para ver la reacción de la población mundial ante una pandemia de estas características. Ustedes saben que
primero se hacen los ensayos, se hacen los simulacros con virus y con ese tipo de cosas para ver cómo reacciona la sociedad en una primera etapa, y luego vendrá una segunda etapa en la que se establecerán esas leyes para ese gobierno internacional que poco a poco se va preparando para que cuando la Iglesia sea arrebatada, inmediatamente después hace acto de aparición el Anticristo para establecer su gobierno mundial por 7 años, según lo profetiza la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, bueno, en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles dicen que se estará debatiendo el hecho de si prolongar esta situación de alarma otros 15 días o un mes, no sabemos, porque esta alarma debe terminar el día 29 de marzo, pero probablemente la ampliarán. Entonces, les vamos a enviar también, hermanos, para ir concluyendo ya, les quiero decir que les vamos a enviar el tercer libro de la serie titulado ¿Quién es Jesús? Para que en el caso de que se prolongue el estado de alarma, pues que ustedes no se aburran y sigan estudiando de la palabra de Dios y haciendo todos los ejercicios que les marca el libro, y así pues no se aburran y estén entretenidos, aprovechando el tiempo porque los días son malos, y estudiando y preparándonos a nivel espiritual, a nivel familiar, en todos los aspectos, estar preparados. Pues nada, hasta aquí llega el breve mensaje que les quería compartir. Que el Señor los bendiga, y ya saben, estoy a sus órdenes, a su servicio para cualquier asunto. Pueden llamarme y en lo que podamos servir, pues para eso estamos. Dios les bendiga y un saludo virtual en el nombre de Jesús. Espero verles pronto en cuanto termine esta situación de alarma. Bendiciones.